Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenía otra cosa planeada, otro tema para hablar, pero la verdad es que miré la película Pinocho y me gustó mucho. Y, y, y aunque no es totalmente escritura, me puse a investigar un poco sobre la película y sobre Guillermo del Toro, claro, obviamente, porque fue el que la hizo. Y es que, aunque Guillermo del Toro sí ha estado, sí se incursionó un poco como novelista, pues se le conoce más por el cine. Aún así, utiliza técnicas para poder crear a sus personajes y creo que es una técnica que puede ser bastante útil. Hablando de Pinocho, ah, la cual es una buena película porque se siente fresca. Yo no soy un experto en cine ni en otras adaptaciones, pero se siente bastante fresca porque Pinocho es literatura universal, o sea, se puede aplicar a cualquier tema. Y pues Guillermo el Toro cambió el mensaje original de Pinocho. Sabemos que en la historia original Pinocho realmente era muy psicópata e incluso mató a Pepe el Grillo. Y bueno, en la película hay una pequeña referencia a eso, pero Guillermo el Toro tomó la historia original de Pinocho y le dio su propio sentido, pero dejando los mismos personajes. Esto la convierte en una historia universal. De hecho, el mismo Guillermo dice que esta película, bueno, esa historia de Pinocho es una de las mejores 10 historias del mundo. Y tiene sentido. Hemos visto muchas adaptaciones de Pinocho, pero es la primera vez como que cambia el mensaje de forma tan radical y explícita. Entonces me puse a investigar sobre eh, Guillermo el Toro y su película de Pinocho. Y había un ejemplo, bueno, no era un ejemplo, eh, pero duró aproximadamente unos 15 años realizar esa película. No en hacerla, sino en la idea, en hacer la idea. Y pues ahí me pregunté por qué tardó tanto tiempo. Y luego, investigando, me di cuenta que era normal en Guillermo el Toro. Con el laberinto del fauno tardó 5 años. Con Pinocho que tardó 15, que fueron más. Y es porque se toma su tiempo. Él utiliza cuadernos para todas sus historias. Siempre, según se cuenta, siempre o sea, le va a ver cargando un cuaderno o varios cuadernos donde tiene todas sus historias. ¿Qué hay en esos cuadernos? Absolutamente todo lo que tenga que ver con la historia, el concepto, el tema, la trama y más importante, sus personajes, ya que pues cada uno de esos personajes tiene una manera icónica y su huella, por así decirlo. Pues cada personaje tiene un poquito de Guillermo el Toro. E incluso él ha dicho que solamente ha hecho una sola película que cuentan su historia realmente. Todas las películas son parte de una muy grande que se trata sobre él. Y entonces él en los cuadernos escribe absolutamente toda la vida del personaje que quiere crear. Su biografía, cuándo nació, dónde, qué hacía, qué música escucha, qué no le gustaba. Entonces él primero llena sus cuadernos y entonces, eh, ya que tiene todo bien pulido a la perfección, es cuando decide por fin hacer la película y la idea. Y entonces me pregunté si obvio habría sido capaz de eso. Creo que no, casi nunca suelo hacer fichas de personajes siquiera o hablar de la biografía. Pero me parece un concepto muy interesante que sí me gustaría llegar a aplicar porque Guillermo del Toro tiene mucho esta filosofía de, de hacer las paces con el fracaso y ser paciente. Porque a veces, esto lo dijo él, que el éxito puede llegar a nortearte, es decir, que te hace perder el sentido, pero el fracaso no lo hace. Y por eso me gustó mucho la película de Pinocho porque es cuando más se ve este mensaje de la imperfección. Y es que Guillermo del Toro, pues obviamente como cualquier artista, no la ha tenido muy fácil. Bueno, yo lo considero un artista. Eh, y no lo... Y él le ha dado pláticas de cómo el éxito no llega de una.
sino que fracasas y fracasas y que él a sus veintitantos ya sentía que ya no le iba a alcanzar el tiempo y ahorita tiene cincuenta y tantos y ya ha ganado premios, incluso un Oscar. Entonces, se nota esa filosofía que tiene de ser paciente y que el éxito llegue a su debido momento en cada una de sus historias, porque se demora el tiempo que necesite. De hecho, hasta en sus entrevistas creo que no importa cuántas personas hayan, él se queda ahí hasta dar todos los autógrafos que tenga que dar y todas las fotos que tenga que hacer. Entonces, tener esta filosofía de ser paciente y de hacer las paces con el fracaso, yo las vi perfectamente reflejadas en Pinocho, en cómo hay una imperfección en todo lo que pasa. Y de hecho, la película, es un dato curioso, investigando me di cuenta que hizo la película, bueno, todo su equipo tuvo unas reglas importantes, que eran animarlo todo, animar el fracaso, animar algo que saliera mal y que se viera el cansancio de los personajes, o sea, no se vieran perfectos, que se vieran que están agotados y que en la animación hay fallos y él quería captar todos esos fallos. Por eso también se hizo en stop motion. Aparte de que es muy artístico. Pero entonces esa fue como que una filosofía que se puede adaptar precisamente a la escritura. Y es que Guillermo el Toro literalmente tuvo que escribir todo eso. El ser pacientes y escribir todo lo que necesitamos pulir. No querer adelantarnos porque entonces no saldrá bien. Necesitamos al menos imaginar a nuestros personajes y qué mensaje queremos transmitir. Él tomó Pinocho y no dejó el mensaje de Pinocho tal cual. Pinocho, por cierto, sí originalmente es una novela, ni siquiera era para niños. O creo que se considera y su cuento no es tan largo, pero la escritura sí es un arte que requiere mucha paciencia, que muchos escritores no tienen, y yo me incluyo, la verdad. No, no suelo ser paciente a la hora de crear a mis personajes y es un error, porque yo suelo olvidar mucho los nombres, especialmente los nombres. Entonces, si es algo incoherente el que un personaje se llame de cierta forma y en los capítulos más adelante se llame de otra, y es un problema serio. Entonces, aplicar el método de Guillermo el Toro, eh, que como tal no es un método, pero me gusta definirlo así porque lo vi que él lo hace y que crea historias muy buenas, que creo que van incluso más allá de la película. Eh, tiene sus ventajas. Obviamente también tiene sus ventajas. Creo que por ahí una vez se le perdió el cuaderno donde tenía todo sobre el laberinto del fauno. Entonces tardó mucho tiempo en volver a conseguirlo. De hecho, creo que por su cuenta no pudo conseguirlo. Necesitó... o sea, fue el taxista. Dejó el cuaderno en un taxi de Londres. Y fue el mismo taxista que se dio cuenta de que estaba eso ahí y fue a buscarlo y siguió con él. Y wow, o sea, todo el laberinto del fauno, toda la película entera, la producción se salvó por un taxista. Pero igual creo que es un buen método y especialmente porque Guillermo el Toro sí tiene su huella. Entonces, el que eso pueda ser una fuente de inspiración para crear la huella de alguien, para que comience a crearla, puede ser muy útil. Bueno, si quieren saber un poco más, tengo muchos datos sobre Guillermo del Toro por toda la investigación, pero por ejemplo, ah, como ya dije, él mencionó que todas las películas eran en realidad una sola, que trataban sobre él. Y es que él desde niño tiene muy presente todo esto de la fantasía y los monstruos. De hecho, quisieron exorcizarlo con su abuela dos veces, porque la primera vio que no funcionó, así que la segunda, porque él quería mucho, o sentía mucha atracción por todo el tema de los monstruos, de vampiros, Frankenstein. De hecho, Pinocho es de cierta forma en su película es como una pequeña metáfora a Frankenstein. Tal vez sea muy rebuscado, pero sí tiene un pequeño toque de Frankenstein
digo, porque el pueblo no lo quiere, es que es un monstruo y pues es creado artificialmente. Pero ya me perdí un poco, pero estaba mencionando que él tiene su huella de ahí. De hecho, según él, tuvo alguna vez un pacto con el verdadero fauno, que una vez se le apareció en su casa y quería ir al baño, pero el fauno no lo dejaba y otros monstruos. Entonces hizo un pacto para que lo dejara ir al baño al cambio de que él se hiciera su amigo siempre. Y pues se puede decir que cumplió, porque en sus películas y todos sus proyectos vemos estas criaturas. Y también su tema principal no es el horror, como muchas veces se piensa, sino más bien es la fantasía y que le pone toques oscuros. Creo que es importante ver esas subtramas, porque cuando nosotros escribimos una historia o dibujamos, dependiendo de cuál sea nuestro proyecto, usualmente queremos agarrar un poco de todo. Queremos que sea de romance, de terror, de ciencia ficción, y, y pues sí puede haber un poco de cada cosa, unos toques, depende de cada quien, pero sí tenemos que saber en qué lugar nos vamos a quedar y no movernos de ahí, porque si no la historia de todo como el sustento se va a perder ahí poco a poco. Entonces él decidió que iba a ser fantasía, pero a veces agrega toques de horror, unos pequeños toques de horror, no tal cual entran en la categoría de películas de terror. Bueno, hay unas muy específicas que sí. Pero por ejemplo, antes de Pinocho se estrenó el Gabinete de Curiosidades y como tal no es de terror. Tiene unos toques, pero es más dramática. Y pues obviamente no pierde la fantasía. Aunque él no las dirigió totalmente. O sea, sí tiene que ver mucho con él. Tiene su nombre en el título, pero no tiene como tal la dirección. Todos los episodios tienen su dirección. Entonces, sí, ese varía un poco. Pero sí, él decidió tomar la fantasía, entonces también es importante que nosotros tomemos un tema y no nos vayamos a querer agarrar todo, porque pues el que mucho abarca poco aprieta. Y ese es el método y un poco de la filosofía que tiene Guillermo el Toro para crear las historias. Y espero que a alguna persona le haya sido útil, o le pueda ser útil, e incluso si quiera aprender un poco más de Guillermo el Toro, aunque quiero enfocarme un poco más en su trabajo, como tal, en las historias que crea. No me gusta fijarme tanto en si veo una película, no veo como tal la dirección o la fotografía, pero sí me gusta ver la parte narrativa porque me interesan las historias y escribirlas. Y Pinocho tiene una gran narrativa. Obviamente no se puede ignorar que visualmente se mezcla, o sea, todo está compenetrado porque narrativamente Pinocho nace de la ira de Gepetto y todo esto, y Gepetto al principio era un carpintero muy dedicado, muy meticuloso y perfeccionista. Entonces todas sus creaciones son perfectas excepto Pinocho, y es el protagonista. Y pues esto se ve reflejado en el diseño de Pinocho. Y también porque el mensaje habla sobre las imperfecciones y obviamente Pinocho es imperfecto desde su aspecto. Tiene clavos saliendo por la espalda, solo tiene una oreja, tiene astillas, ramas. Entonces, narrativamente tiene mucha carga. Y pues obviamente a Yepeto, creo que es mucho un protagonista que se llama más la atención porque es muy humano. Lo vemos al principio con problemas, bueno, lo vemos feliz, luego lo vemos con problemas, vemos que se va desarrollando porque no es el mismo, y luego hasta hay cierta resignación porque ya llega un momento en el que decide no salir cuando se queda atrapado en la ballena, simplemente se queda ahí y no trata de salir porque de alguna forma es como ya se resignó a que no puede huir de ese destino. Entonces, esa es toda la carga narrativa y bueno, otros personajes también la tienen, como el grillo, Sebastián, o como Pepe Grillo, como mucha gente le conoce.
Al principio está ahí por una razón y después se queda porque quiere obtener un beneficio de quedarse ahí, pero también va encariñándose y se nos olvida que él tiene un trato con... Bueno, ya estoy haciendo un montón de spoilers, pero eh, igual no estoy entrando en muchos detalles. Él ya tenía un trato, entonces se nos olvida todo el rato que sí tiene un trato, pero al final vuelve a ser importante, no se suelta nomás porque sí. Creo que también es algo que se debe reflejar mucho en las historias, el no rellenar, ir directo al punto. Y que si pones algo sea porque va a ser muy útil en el futuro y también que no vayas a poner algo que sea útil pero que no hayamos visto antes. Entonces es bueno a veces ver ese tipo de películas para poder entrar un poco en la ficción, en la narrativa. Entonces eso ha sido mi episodio del día de hoy, un poco de hablar sobre Guillermo del Toro y sobre su historia más reciente y sus métodos de escritura o de creación de historias más bien. Aunque tal vez luego en un futuro saque, no se puede sacar un libro al respecto. Espero que sí. Y también hay unas pequeñas historietas que se hicieron antes de la película eh, que tienen justo la misma estética o muy parecidas, se inspiraron más bien para hacer la película en base a esas historietas que es igual, son igualitas al cuento original, solo que con ilustraciones, con un estilo propio. Entonces, ese ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este pequeño episodio. Hasta luego.